La bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva edición de Hermandad Spurs. Hoy vamos a hablar y vamos a estar principalmente con nuestro compañero y amigo Juan Pablo. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Te doy la bienvenida y un placer enorme que nuevamente puedas estar en este programa. El placer es mío realmente, como hemos dicho con Mati en varias oportunidades, nos encanta poder estar con vos, acompañándote y hacer este programa. Así que vamos a comenzar, así ya le damos a nuestros oyentes el mejor de los contenidos. Sí, decíamos en la apertura de este programa que primeramente teníamos varios temas para charlar. Uno de ellos es vamos a traer, ¿no?, a la mesa el análisis del partido frente a Aston Villa, en un partido que fue, la verdad se podría decir, bastante positivo, porque el equipo estuvo muy dominante, ¿no? Tuvo la posición de la pelota, tuvo gran parte del dominio del partido. Se podría decir que el partido en su mayor cantidad de tiempo estuvo casi siempre bajo el dominio blanco y azul, ¿no? Y algo para destacar es que también la reacción positiva del equipo que tuvo luego del gol, ¿no? Algo que veníamos recriminando, veníamos criticando, veníamos este, machacando, ¿no?, al equipo, porque permanentemente se cuestionaba que cada vez que empataban un partido o que incluso sufría un gol antes de convertir uno, ¿no?, propiamente dicho, el equipo permanentemente se caía anímicamente, moralmente, en todo sentido, y comenzaban los problemas a nivel futbolístico. Pero se puede decir que se observó una mejoría, por lo menos desde mi óptica. Ahora me gustaría preguntarte a vos, ya para traerte al ruedo, no sin antes mencionar que para mi gusto los cambios fueron, tanto los cambios como el planteo táctico de Nuno fue algo trascendental en el desarrollo del partido. Decíamos, Juanpa, que te iba a preguntar acerca del partido, acerca de, primeramente, te quería hacer dos preguntas, ¿no? Primero y principal, si notaste alguna mejoría con respecto a los partidos en donde Tottenham había caído derrotado, ¿no? ¿Cuáles son esas mejorías que vos notaste? Y segundo, ¿qué te parecieron los cambios? ¿No? Si vos lo notaste positivamente o no, si crees que Nuno tendría que haber reaccionado antes. Bueno, te lo dejo todo a tu criterio. Qué gran responsabilidad, pero bueno, vamos a comenzar con lo que fue el gran cambio de lo que había sido el partido y el planteo con el Arsenal, que era la ausencia de Oliver Skip, que por más que Skip no tuvo una gran puntuación, si se quiere, por lo menos por juez Corp, al haber sido amonestado posiblemente y al no haber destacado como Højbjerg en el golazo que metió, pero es el que te da un orden, ¿no? Defensivamente, y el que da esa seguridad, no solamente cuidando a la defensa, sino dando ese primer pase tanto a Højbjerg como a Ndombele. Un Ndombele que por suerte estuvo en cancha por encima de Dele Alli, algo que también veníamos pidiendo, pero que nos dejó con sabor a poco, realmente. Tuvo su jugada insignia donde se pasó a todos y casi llega al centro del área, pero no fue uno de los mejores partidos de Ndombele, tanto en distribución como en movimiento para poder ponerse en grandes lugares y poder hacer daño. Pero de todas maneras se vio una gran mejoría, sobre todo en actitud, ¿no? Porque el equipo se la pasó luchando todo el partido y generó varias oportunidades que podían haber sido gol también y que podían haber definido el partido mucho antes y hacer que no se sufra al final con situaciones como Harry Kane, sorprendente errando, Lo Celso también teniendo situaciones, pero fue un partido que se necesitaba desde el orgullo,
se necesitaba para la confianza de estos jugadores, que de vuelta, otro de los grandes cambios es que Cuti Romero sí forma parte de la saga central, acompañado por Eric Dyer, que como siempre en el gol siento que Dyer hace vista completamente. Y una de las razones por las cuales siempre estamos pidiendo por Davinson Sánchez, ¿no? Para acompañar por su velocidad, si es que no se puede sacar a los dos, ¿no? Si es que hay que elegir uno u otro, elegiríamos por un tema de velocidad y de fuerza física a Davinson por sobre Dyer, aunque lo ideal es que si se considera ya fehacientemente a Emerson como el lateral por derecha titular, deberíamos hablar de un Tanganga o un Rodon acompañando a un Cuti Romero, que lo hablábamos con Mati, ¿no? También en no todos los videos, fueron de los mejores defensores que tuvimos la temporada pasada y que por eso no pueden no estar en esta saga central. Así que un partido que nos podría haber dejado más, pero que también nos dio lo que más necesitábamos, que eran los 3 puntos, y que también nos deja sabor de poco de otro jugador que fue Harry Kane, ¿no? Porque hubiéramos esperado mucho más de él, que todavía no se halla, que tiene momentos en donde se nota que deja todo por la camiseta, que corre a todos, que barre hasta en la propia área, pero que no está preciso para ese pase final o para ese disparo, y que por suerte se contó con un Heung-min Son completamente inspirado, que enloqueció a las defensas rivales y que fue la diferencia, como dijo el técnico de Aston Villa, o una de las grandes diferencias eh, de esta noche, ¿no? De la noche que se vio el día domingo. Sí, un Dean Smith se podría decir que la verdad se había mostrado un tanto confiado, ¿no? Porque si uno veía la rueda de prensa que tuvo el día antes del partido, se le había preguntado, ¿no? Varios días antes, se le había preguntado sobre cuáles creen que serían las armas, se podría decir, ¿no? De un Tottenham que era sumamente peligroso en la previa, que venía herido por perder un derby que fue muy doloroso, y un Dean Smith que dijo, yo creo que la única diferencia es Harry Kane, había dicho en la previa, ¿no? Dando y atribuyendo todo a que el máximo artillero de la última temporada de la Premier League sería la única arma, sería el único objeto, si se quiere, de peligro que podría generar varias chances de gol, que posteriormente, para nuestra sorpresa, no vinieron tanto directamente por parte del mismo Kane, sino que vinieron por parte de Heung-min Son, que tuvo un partido, pero la verdad, no sé si concordás, Juanpa, calculo que sí, pero consagratorio, uno de esos partidos, ¿no? En los que también me gustaría traer a colación, porque justamente viene a la mesa, ¿no? Uno a veces piensa y en la cabeza vienen algunas ideas, algunos recuerdos. Y se me viene a la cabeza ahora el partido en donde Tottenham gana en el último minuto en Villa Park con un gol en el último minuto justamente de Heung-min Son, ¿no? Ese 3-2, un Sonny que los tiene prácticamente de hijos, se podría decir, a los villanos de Birmingham. Pero volviendo al partido en sí, me gustaría destacar que el segundo tiempo, no sé si vos lo notaste de esta misma manera, pero el segundo tiempo el equipo generó más chances de gol que en el primer tiempo, porque decíamos, primer tiempo el equipo arrancó sometido por el rival, si se quiere, no generando tantas ocasiones por parte del Vila, sino que tuvo un dominio en campo rival, se podría decir un dominio tenue, si cabe la expresión, dominio que abarcó desde mitad de cancha hacia adelante y que obligó a Tottenham a retroceder unos cuantos metros en los primeros 10 minutos de partido, pero que después se terminó amoldando. Pero el segundo tiempo, más allá del gol, yo creo que además, vos hablabas de Dyer, ¿no? Que tuvo responsabilidad en el gol, a lo cual yo concuerdo también.
pero me parece que Cristian Romero sale a cortar en una acción de juego que quizás a él no le pertenecía, digamos, ¿no? Era más responsabilidad de los mediocampistas, en este caso de Højbjerg, de Skip, que del mismo Cuti Romero, pero que tuvo un muy buen partido para mi gusto. Yo lo califiqué de 6 puntos porque me parece que fue una actuación correcta, no hizo tantos, no hizo falta, ¿no? Tantos quites providenciales de esos que te salvan en medio de un partido, sacar una pelota en la línea, ¿no? Más que nada porque el rival tampoco te obligó a hacer ese tipo de juego. Pero me gustaría saber, además de esto, cómo lo viste a Emerson, ¿no? Porque yo fui uno de los primeros que lo critiqué y te dije en privado, vos te acordarás perfectamente, que tu pollo tuvo créditos, ¿no? El día del partido, porque hizo un partido, valga la redundancia, excelente. La verdad me sorprendió. Y como te dije en los primeros días, ¿no? No sé qué esperar de Emerson, pero si tenemos que esperar esto, este tipo de actuaciones, la verdad que ilusiona y bastante, ¿no? Sí, Emerson tuvo un partido muy prometedor que viendo los rendimientos de Doherty a principio de temporada te dejan en claro que Doherty no va a pisar cancha a no ser que haya una suspensión o algún problema mayor a cubrir en otra área, ¿no? O, como veníamos hablando, se lo reconvierta. Si Emerson sigue de esta manera y puede mostrar este nivel y un crecimiento sostenido, puede hacer que Tanganga sea el compañero de Cuti Romero en la saga central, que no estaría nada mal, viendo que Davinson Sánchez y Dyer casi siempre son responsables de una u otra manera de los goles que nos convierten, sea por acciones de estar apurados o sea por ser espectadores de lujo. Entonces es probable que necesitemos ver a esa versión de Tanganga de central al lado de Cuti Romero para blindar la defensa si es que Emerson pueda seguir demostrando esto. Porque de vuelta, y acá me parece buenísimo lo que se había hablado en su momento, que una de las comparaciones que hacen con Emerson es Maicon. Maicon no es Dani Alves, que es un genio creador, asistidor o un genio del ataque, sino que Maicon era esa fuerza consistente que podía ayudarte tanto en ataque como en defensa y blindar, como si se quiere, esa banda sin hacer algo descomunal de ninguno de los lados, pero siendo súper sólido. Bueno, creo que esa fue como eh, la perspectiva de lo que se vio este domingo de Emerson, de qué es lo que podríamos llegar a esperar a futuro de él si es que sigue así. Y la verdad es que nos quedamos muy a gusto también con los cambios porque ver a Lo Celso y ver a Brian Hill son realmente dos notas muy altas y positivas, ¿no? Porque Lo Celso todavía se tiene que encontrar en este equipo, encontrar su mejor posición, su versión, poder amalgamarse en lo que es la construcción de las jugadas. Y Brian Hill porque viene demostrando un desparpajo, una desfachatez, si se quiere, en cada partido que nos deja atónitos de el precio por el cual lo pudimos obtener y el futuro que va a tener. Así que nos deja con varias notas positivas este partido, siendo Emerson una de las más altas. Y algo que quería mencionar es justamente la amarilla de Oliver Skip. Nos parece que es completamente innecesaria porque ya lo vimos también con la amarilla que le dan contra el Wolverhampton a Adama Traoré, que los árbitros no parecen no estar preparados para el nivel de quite que tiene Oliver Skip todavía y les va a llevar seguramente una temporada, esperemos que menos, a sentarse y empezar a entender que no es falta, sino que es un quite limpio, solamente que va con suficiente fuerza para poder sacar la pelota y poder seguir con el juego. Eh,
Así que la verdad, un partido que esperemos se construya con estas bases, donde vimos un 4-2-3-1 también, y lo teníamos que decir, mucho más claro, con un Endombele tratando de ser el que conectara, ¿no?, a esos jugadores que no les sirvió tanto en este partido, pero con un 4-2-3-1 más claro, haciendo que no se ganaran más responsabilidades en defensa entre Skip y Højbjerg, y como que estén las tareas bien marcadas, ¿no?, para cada uno, que en un 4-3-3 quizás, como se venía jugando, como que deja muy libre a la creatividad del jugador y hacía que después quedaras muy mal parado. Sí, sí, completamente de acuerdo con lo que vos apuntás, Juanpa. Un detalle que también se nos había pasado, ¿no? Porque siempre criticamos lo mismo con respecto a los árbitros, porque parece que tienen una vara distinta, ¿no? Para medir algunas situaciones aisladas, algunas jugadas, ¿no? Divididas con respecto digamos, con Tottenham respecto de otros rivales. Pero hablabas antes de pasar al siguiente bloque, igual me gustaría preguntarte, ¿no?, si te quedó algo más en el tintero ya para remarcar, para cerrar esta página y escribir una nueva página en blanco, si se quiere, ¿no? Qué golazo de Højbjerg. La verdad, lo hablábamos también con Mati, ¿no? Cuando estábamos haciendo otros videos y el fin de semana también, que la evolución de Højbjerg, de ser un jugador completamente defensivo la temporada pasada y ser reconocido de esa manera, diciendo Pep Guardiola que era el tapa todo, a ser esta versión más cercana a la Eurocopa con Dinamarca, de un jugador creativo que te da juego y que aparte te puede aportar gol, porque no es la primera vez que lo vemos en esta temporada. Es una evolución increíble y una transformación, si se quiere, de, podríamos decir, uno de los mejores mediocentros de Europa. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Un jugador sumamente completo, sumamente cerebral y sumamente técnico, ¿no? Algo que quizás, además del sacrificio físico que tiene, escasea en el fútbol de hoy. Un jugador con quite, con juego, con sacrificio, con mucha sapiencia, ¿no?, a la hora de entregar la pelota y con mucha efectividad. Vamos a pasar ahora sí al siguiente bloque, porque hablabas antes de Bryan Gil y de jugadores como Reguilón, como Oliver Skip, jugadores que integran la larga y extensa lista de convocados a sus selecciones nacionales. Vamos a ir repasando porque este fin de semana ya comenzó hoy con la derrota de Italia para que España logre pasar a la final de la UEFA Nations League. Eh, pero vamos a comenzar a repasar porque ya comenzó el parón internacional, en donde los convocados son Bryan Gil y Sergio Reguilón para la selección de España, Heung-min Son para la selección de Corea del Sur, Hugo Lloris para Francia, Oliver Skip para la sub-21 de Inglaterra, mientras que Harry Kane hará lo propio pero para la selección mayor, Lo Celso y Cuti Romero para la selección argentina, Davinson Sánchez para la selección de Colombia, Emerson Royal para la selección de Brasil, Joe Rodon para la selección de Gales. Estaba también, hay que destacarlo, estaba también convocado Ben Davis, pero fue desafectado por una enfermedad, así que volvió nuevamente al predio de entrenamiento de Tottenham. Seguimos con la lista en la que Matt Doherty se encuentra convocado para la selección de Irlanda y Højbjerg para la selección de Dinamarca. Esos serían los 15 futbolistas citados del primer equipo. Para ir destacando, ¿no?, algún partido que quieras destacar, que quieras resaltar, mejor dicho, de este parón internacional, algún partido que te inspire sentarte a ver, ¿no? La verdad, no soy de mirar partidos internacionales, así que mi respuesta sería no, y voy a pasar a explicar el por qué. Hay algo que me pasa, que es algo que te pasa a vos también, que me molesta cuando todos los jugadores de Tottenham van al parón internacional, sobre todo cuando
venimos de un parón internacional tan nefasto y horripilante como el último, que dejó a casi todos nuestros jugadores o la mayoría de los jugadores que se fueron o desafectados por lesión o desafectados por volver tarde o con cualquier tipo de problemas, sea en partidos o en entrenamientos, lesionados también. Entonces quiero que esta fecha FIFA transcurra lo más rápido y sin problemas posible. Ya vemos problemas empezando a surgir, si se quiere, con el no acuerdo de cuándo van a volver Cuti Romero, Lo Celso, Davinson Sánchez, y cómo se perderían, y también Emerson Royal, cómo se perderían el partido contra Newcastle por no llegar a hacer la cuarentena que necesitarían al no volver en el tiempo que el club desearía. Sí, el tema con respecto a los jugadores sudamericanos es el siguiente. En principio se había revelado una información que tiene que ver con que Tottenham estuvo en conversaciones con las selecciones de Argentina, Brasil y Colombia para la liberación de los 4 futbolistas, ¿no? Hablamos de Giovanni Lo Celso, de Cristian Romero, Davinson Sánchez y Emerson Royal, para que los jugadores sean liberados a principio de la siguiente semana y así puedan llegar, cumplir la cuarentena en el complejo privado que tiene el club, que permite también mantener, si se quiere, cierto aislamiento o cierta cuarentena, cumplir con la ley y además poder entrenarse aparte, diferenciado, es cierto, pero se pueden entrenar al fin. Lo cierto es que las conversaciones iban por buen curso, se había revelado a principios de esta semana, pero en las últimas horas se dio a conocer que las elecciones que se muestran, lógicamente, reticentes, ¿no? Porque no quieren desprenderse de sus futbolistas, no los quieren devolver a sus clubes antes de que puedan cumplir con la última jornada de eliminatoria. Se sabe que estamos transitando un periodo crucial para las eliminatorias sudamericanas, en donde cada selección se juega su pase al Mundial de Qatar 2022, pero lo cierto es que en este caso Tottenham termina siendo damnificado y claramente, ¿no? Porque estamos hablando de 4 futbolistas que, si se quiere, 2 o 3 podrían llegar a ser muy, pero que muy importantes en el entramado y en el armado del equipo. Y un dolor de cabeza para Nuno otra vez, ¿no? Porque le habían preguntado sobre este tema, si podía brindar alguna actualización al respecto en la conferencia de prensa post partido frente a Aston Villa, y él dijo que la situación ahora parece estar un poco más clara. Bueno, no parece, porque nuevamente las selecciones nacionales están otra vez poniendo palos en la rueda y embarrando la cancha, si se quiere, ¿no? Porque el club actúa de buena fe, les presta a los jugadores cuando tranquilamente se podría haber negado y ser sometido, si se quiere, a una sanción económica, a una multa económica, pero en este caso el club accedió de buena fe y otra vez las elecciones no dando el brazo a torcer en un momento crucial para Tottenham en lo que queda de competencia. Me gustaría saber que me des alguna apreciación personal sobre este puntito que acabamos de tratar a continuación, hace un ratito, y nuevamente preguntarte qué medidas, mejor dicho, tratarías de tomar, ¿no? Una pregunta que no la tomes como comprometedora. ¿Qué medidas tomarías como para que esto no suceda más, ¿no? Porque es una desorganización total, ¿no? Tanto a nivel selecciones como a nivel clubes. Yo creo que habría que llegar a un acuerdo, porque no olvidemos que esto va a volver a ocurrir en noviembre y va a volver a ocurrir en enero. Entonces no es una situación que se termina ahora, es una situación que va a continuar sucediendo en noviembre, en enero, en febrero no, pero en marzo sí. Estamos hablando muchos meses en donde Tottenham va a tener que definir y va a tener que jugar un montón de partidos importantes que, si siguen estando todas estas restricciones, todos los jugadores latinoamericanos se van a perder de poder estar en al menos uno, y si no 2, dependiendo de cómo se considere el país, 2 de los partidos.
Entonces, una de las medidas que tomaría sería hablar con cada una de las federaciones y llegar a un acuerdo de decir, bueno, te doy a los jugadores para este parón internacional, para los 2 partidos, y está bien, hay niego de un partido, pero en octubre te lo doy solo para uno y en enero capaz te lo doy para 2, pero si en enero te lo doy para 2, en marzo te lo doy para uno. Entonces, como negociar de manera adelantada para cada parón internacional que venga, justamente qué jugadores se les van a permitir ir, qué jugadores no y para qué partidos. Porque no olvidemos, y es lo que vos decías, cada uno de estos jugadores también va a presionar a los clubes porque saben que se juegan también su puesto en la selección para un mundial que está cada vez más cerca. Porque no olvidemos que ya estamos en octubre de 2021 y el mundial arranca en un año y un mes y medio. Entonces estos jugadores están sintiendo también la presión de tener que jugar, seguir ganándose créditos para poder ser los titulares de sus respectivas selecciones. Sí, 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 es cierto. Es cierto lo de la presión de los jugadores, pero también es cierto que son jugadores del club y que el club, repetimos, no es la intención meternos en el bolsillo de nadie, pero el club es el que les paga su salario. Vamos a pasar al último bloque del programa que tiene que ver con las noticias. ¿No? Una semana que parecía que no iba a presentar grandes novedades, porque recordemos el mercado de fichajes cerró hace rato, pero que nos encontramos con una noticia que para mi gusto fue la más importante de la semana. Podemos decir que no involucra a Tottenham directamente, sí indirectamente, y paso a contarte, Juanpa, y a toda la audiencia por qué. Primero y principal, porque en la semana, precisamente a partir del día lunes, se dio a conocer que la Fiorentina no pudo llegar a un acuerdo con Dusan Vlahovic, ¿no? Un jugador que estuvo, el delantero serbio, estuvo en el radar de Tottenham durante largo periodo, del periodo de transferencias, durante largo rato. No se pudo llegar a un acuerdo, pero el club estaba dispuesto a pagar más de 60 millones de euros, ¿no? Una cifra totalmente desorbitada, ¿no? Estratosférica. Bueno, lo cierto es que la Fiorentina no pudo llegar a un acuerdo por el jugador porque Vlahovic no aceptó, y cito textualmente al presidente de la Fiorentina Comiso, no aceptó nuestra enorme propuesta de extensión de contrato. Lo hemos intentado durante meses, pero se acabó. Esto quiere decir que, como bien reveló en la semana Fabrizio Romano a través de su podcast, Tottenham se mantiene, especialmente Fabio Paratici, que es un gran admirador del jugador, se mantiene expectante ante la situación, ¿no? Porque sin duda es una gran oportunidad de mercado para lo que viene, lo que acontece, ¿no? Lo que está por suceder en los próximos meses. Primero y principal porque sabemos todos que una de las grandes falencias que tuvo esta dirigencia, este mercado de fichajes, en donde Tottenham no pudo fichar un 9 de recambio de Kane o para jugar con Kane, ¿no, Juan Pablo? Sí, a ver, también tenemos que entender que la posición de delantero es una de las posiciones más ricas que tenemos en nuestra cantera. Entonces, eso también fue otra de las razones por las cuales no se quiso gastar la temporada pasada, por lo menos, un gran presupuesto, ¿no? No se quiso utilizar un gran uso del presupuesto para poder cubrir esa posición, porque tenemos a Scarlett, que es una de las grandes promesas del club, que ya lo vemos, está jugando hasta de titular en Conference League en ciertos partidos. Tenemos a Parrot, que está a préstamo en estos momentos y teniendo un gran arranque de temporada, teniendo varios goles y asistencias, y siendo muy apreciado y bien visto por el técnico. Y ahora también tenemos a otra de las jóvenes promesas que veníamos hablando en ciertos videos, que es Jamie Donnelly, que hoy salió en otra de las noticias que seguramente querías comentar, pero ya aprovecho por hacerlo ahora,
Salió entre los 20 mejores talentos no tan conocidos de la Premier League, siendo un delantero centro con un montón de porte, que también es zurdo y tiene muy buen físico. Entonces estás hablando de que tenés a 3 jugadores que podrían hacer de esa posición si es que se van desarrollando. Y eso fue una de las grandes posturas también del equipo en las temporadas anteriores, a no hacer este gasto, como por ejemplo por Blajovic, porque quieras o no, le quitan lugar a los jugadores de tu cantera sin haberles dado esa oportunidad de mostrarse. Por eso debemos destacar, y acá quiero hacer un énfasis, Enzo, en que justamente se necesita darle más partidos tanto a Scarlett como que si Parrot siga rindiendo igual, que se le termine la sesión para que pueda jugar también en la Conference League, que después se le dé ya lugar a Jamie Donley en la sub-23 y por qué no en algún partido de FA Cup si toca contra algún equipo menor, para poder darle ese lugar y empezar a ver, ¿no?, cómo hacen el resto de los equipos, como vemos ahora, por ejemplo, a alguien que queremos un montón y nos encanta, que es Florian Wirtz, que vemos hoy a Fabricio Romano subiendo un video sobre su futuro y cómo tiene a media Europa mirándolo, que tiene tan solo 17 años, si es que no cumplió ahora los 18, porque tenía 17 y la está rompiendo en Alemania. Entonces tenemos jugadores de 17, Parrot ya tiene 19 para 20, jugadores que tienen que tener ese periodo de prueba para decir, acá estoy yo. Y si a lo largo de esta temporada no lo pueden hacer, recién ahí haría una compra de tal magnitud la temporada que viene, pero no sin haber demostrado, habiéndoles dado el periodo de prueba para que demuestren que están a la altura. Porque no olvidemos que también Blajovic puede ser un gran jugador para comprar siendo tan joven y, como diría Levy, con un gran valor de reventa también, porque al ser tan joven, capaz lo compras por 60 millones al tener solo un año de contrato, o menos incluso 40 millones por tener un año de contrato, y dándole un contrato de 5 años, viene algún que otro equipo y lo terminas vendiendo por 75, 80, 90 millones y ganando de esa manera mientras tus otros jóvenes se desarrollan. Por eso no lo veo como una gran falencia, si se quiere, porque por más de que Blajovic es un finalizador tremendo y el que más ayudaría a Kane, porque si Blajovic viniera sería el que molestaría a los centrales y Kane podría ser el Eriksen, el reemplazo de Eriksen, siendo el que crea para Son, el que crea para Blajovic y el que después define las que no puedan definir ellos. Pero repito, me parece que es momento de darle lugar, ya que eso no se hizo y que no vamos a poder contar con una de estas soluciones en lo que es en el mercado de invierno, en enero, de agotar todos los recursos para darle ese lugar a los jóvenes y que lo demuestren. Yo todavía me sigo sorprendiendo y me sigo asombrando con el gran, pero gran material que hay en las divisiones inferiores, ¿no? Cómo todavía, y esto lo remarcabas, me acuerdo que lo remarcaste en el programa anterior, en donde grabamos con Mati, al cual le mandamos un afectuoso y cálido saludo, que todavía en uno es como que se muestra reticente a darle oportunidades a los jóvenes. Pero veremos qué es lo que sucede, porque la verdad es un factor muy positivo para el equipo. Te dejo ya para que cierres y pasar a la última noticia respecto a este tema. Sí, ahí hablar que justamente Alfie Devin está nominado al premio de jugador del mes de la Premier League 2, teniendo 5 goles en los últimos 5 partidos, y donde Marcandai también tiene un récord que no recuerdo si eran 7 goles en 5 partidos o algo similar, por lo cual había sido también nominado en el mes anterior y por lo cual
necesitamos empezar a ver a estos jugadores en cancha para que se desarrollen, porque justamente Alfie Devin es otra de las grandes promesas, y quién te dice si se le da el espacio haciendo, no olvidemos que Alfie Devin tiene 16 años todavía, ni siquiera cumplió los 17, está siendo nominado al mejor jugador con equipos de sub-23, o sea, está 7 años adelantado en la mayoría, porque hay un montón, o 6 años adelantado de lo que sería su grupo de edad, y podía ser nuestro Florian Wirtz si se quiere. Así que bueno, nos gustaría verlos más y ese es el mensaje general y lo que le pedimos encarecidamente a Nuno. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Estoy justamente en la misma sintonía que vos, Juan Pablo. Y veremos qué es lo que sucede a continuación con uno, si es que le logra dar rodaje a los jugadores, a los canteranos o no. La última noticia que tenemos para hoy es que se espera que Harry Winks pida una sesión en el próximo mercado justamente para tener más minutos. Algo sumamente sorprendente, si se quiere, por lo menos para mí, porque no esperaba que el jugador eh, pidiera este tipo de sesión. Te pido una brevísima opinión al respecto de este tema para conocer tu parecer principalmente, ¿no? Me parece bien si es que necesitan recuperar confianza y su forma. Es su decisión y tampoco nos genera un terrible problema teniendo grandes juveniles que pueden cumplir y que justamente con el bajo rendimiento que venían teniendo no sería tan grande la diferencia entre el rendimiento del juvenil y el rendimiento de Harry Winks. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y también habrá que ver, porque Winks es un jugador al que le ha costado, ¿no? Amoldarse al equipo, que ha sufrido también la partida de Pochettino, porque a partir de ahí no pudo lograr consolidarse como titular en el equipo, pero veremos. De acá al principio del mercado de fichajes del próximo mercado, falta todavía un trecho bastante largo, pero veremos qué es lo que sucederá, qué es lo que acontecerá. Te dejo, Juan Pablo, para que cierres, que te veo con ganas de aportar algo más a la causa. Sí, que justamente salió una noticia hoy, hace un ratito, en un periódico que es reconocido, justamente de Times, que estaríamos a 24 horas del anuncio de la compra del Newcastle de justamente un grupo saudí, que ya se venían estas conversaciones y supuestamente la liga estaba en contra por el tema de racismo, tema de los derechos humanos, que no querían justamente esta organización, pero se ve que ahora algo cambió, no sabemos qué. Les dejamos eso a adivinanza de cada oyente, pero justamente estaría ahora Newcastle siendo comprado por un grupo de Arabia Saudita. Esto realmente podría ser un golpe de efecto para la liga, teniendo tan ricos dueños, podrían empezar a gastar, si se quiere, muchísimo dinero a partir del próximo mercado de invierno. Sí, 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 así es. Otra vez, esta novela, ¿no?, que se había dado de Newcastle y los jeques árabes, que veremos cómo termina y veremos qué efectos o qué consecuencias logran deparar para el destino de la Premier League y qué rumbo va a tomar dicha competencia con la futura o hipotética compra del mencionado club. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición por hoy. Esperamos que hayan disfrutado del episodio tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Nuevamente se nos ha pasado más rápido de lo normal hoy. Ha sido una edición más corta justamente porque se nos viene un parón internacional de por medio y tenemos que reorganizarnos y rearmarnos para lo que vendrá la semana siguiente, donde esperamos traerles buenas noticias, como decimos siempre.
No nos vamos sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Instagram y de Twitter como Spurs.análisis, y además pueden pertenecer, pueden hacerse miembros de la peña de Spurs Buenos Aires, en donde pueden contactar con los chicos a través de Instagram y Twitter como Spurs Buenos Aires. Aprovechen la oportunidad porque, como siempre decimos, nunca está de más dejar pasar un tren tan importante como este para unirse a una peña, una comunidad fantástica en donde los chicos permanentemente hacen reuniones. Ahora están en pleno periodo de preparación para enfrentar o afrontar, mejor dicho, una gran competencia, la primera competencia que de manera oficial que se va a desarrollar en Buenos Aires, como es la FA Cup Argentina. Queridos amigos, nos despedimos. Juan Pablo, te doy un cálido abrazo y nos estaremos encontrando, si Dios quiere, en la próxima semana. Será hasta la próxima. Adiós.